En ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. Buenos días, hermanos. Qué hermoso verles. Estamos contentos de estar reunidos y estamos listos para comenzar ya con nuestro estudio de la palabra de Dios. ¿Estamos listos? Amén. Muy bien, vamos adelante entonces. Estamos estudiando la sabiduría del discernimiento. La sabiduría del discernimiento. Vamos por nuestro estudio número 2 ya. Dios demanda también a su iglesia como un día también demandó a su pueblo. Ciertas cosas que han manifestado un cierto menosprecio a Dios, ¿no? Y de alguna manera pensábamos que Dios en su disciplina amorosa, también a su iglesia, en un tiempo nos había confinado a estar en casa, nos había privado de ciertos privilegios como este, que es reunirse, porque Él dijo que era un privilegio reunirse, que Él se manifestaba cuando la iglesia se reúne, que la iglesia comienza a ejercer sus dones, y cuando ejerce sus dones es bendecida. Somos bendecidos mutuamente. Los creyentes, cuando fueron perseguidos, ellos no dejaron de congregarse. Y en momentos de crisis peores que las que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque ellos entendían que al congregarse una iglesia recibe una bendición especial. Hemos comenzado a estudiar algunas porciones del libro de Proverbios. ¿Cuál es el propósito? Poder entender la sabiduría, poder discernir lo que es la verdadera sabiduría, para entender la sabiduría que provee el discernimiento. En el libro hicimos como una breve introducción, no ahondamos mucho en la introducción porque la introducción de Proverbios es mucho más amplia de lo que nosotros hicimos. Por ejemplo, tendríamos que hablar de los diferentes tipos de proverbios que se encuentran allí en ese precioso libro que Dios ha provisto, a pesar de que Salomón escribió más de 3.000 proverbios, pero allí en forma más reducida el Señor inspiró algunos dichos aislados, aunque hay algunos que se pueden seguir, algunos discursos que se pueden estudiar y examinar y seguir congruentemente. La mayoría de los proverbios son dichos, pequeñas frases, paralelos, que se dan en el libro de Proverbios. Son sentencias, frases, máximas que uno puede estudiar allí y encontrar en esa recopilación, es decir, en ese conjunto de dichos que fueron tomados de distintos sabios, uno puede estudiar lo que es la sabiduría que viene de Dios. Y no fuimos dando muchos detalles en la introducción. No hablamos, por ejemplo, de que muchos de los proverbios que se encuentran son proverbios antitéticos. ¿Qué significa que son proverbios antitéticos? Es decir, que van mostrando lo que es el sabio y lo contrario, lo que es el necio. Podemos encontrar en el libro de Proverbios ciertos proverbios que son antitéticos. Otros proverbios que son sintéticos. Es decir, que plantea un concepto y posteriormente lo explica. El sabio hace esto y por lo tanto se manifiesta de esta manera. A veces es un proverbio sintético, plantea algo y después lo explica. Entonces tenemos proverbios antitéticos que muestran lo que es el sabio, lo que es el necio. Ese es el paralelo. El otro paralelo es sintético. Esto es el sabio y paralelamente explica. Va dando una explicación más amplia. Tenemos proverbios sinónimos también. Es decir, que plantea un concepto y da un sinónimo, algo que es similar. Para que nosotros entendamos lo que es la sabiduría, te vas a encontrar con ese tipo de proverbios. La idea es que entendamos la sabiduría que provee al hombre discernimiento que tanto necesitamos en el día de hoy. No todo el mundo tiene discernimiento. En el libro encontramos también 3 tipos de personajes
que de alguna manera hoy día vamos a analizar. Yo quiero que sobre todo los más jovencitos puedan prestar atención a lo que vamos a ver. ¿Sabes por qué? Porque el libro de Proverbios nos enseña que si no prestamos atención, podemos llegar a tener un estado y un carácter, escúchame bien, un carácter en la vida que después, por más que se haga algo, en cuanto a ayudar a ese tipo de personas, ya ha llegado a un punto que es imposible ayudar. El libro de Proverbios nos habla de eso. Nos va a hablar de 3 tipos de personajes que merecen nuestra atención por carecer estos 3 personajes de sabiduría. Pero que uno de ellos puede llegar al punto donde ya no hay nada más que hacer con él. ¿Tú conoces personas así? Escúchame bien, yo lamentablemente conozco personas así, donde tú le hablas una y otra vez, y parece que no te entienden. Se ha apartado toda posibilidad de él, de ese tipo de persona, para entender la sabiduría. Y es triste eso. Por eso pon atención, porque el libro de Proverbios no solamente son dichos lindos, son dichos que pueden ser tremendamente importantes y trascendentes para nuestra vida y debemos prestar atención. Me refiero a lo que la Reina Valera traduce, porque otras traducciones plantean otro nombre, pero están hablando del mismo concepto que fue de alguna manera transmitido en el original en el hebreo. Es el simple, el burlador y el necio, o el insensato, como también es llamado en la Reina Valera. El burlador también es llamado como el escarnecedor. Es la misma palabra en el hebreo. Pero menciona el libro de Proverbios 3 tipos de personajes que en el fondo, es más bien, o puede tomarse también como el mismo personaje que va en aumento de insensatez. Por eso es muy importante entenderlo, es decir, el mismo personaje que en un momento puede ser un simple, después se torna en un burlador hasta que llega a ser un necio. Estos merecen ser analizados y reflexionados en su mal proceder. Nosotros necesitamos mirar el proceder para evitar su desacierto en la vida. Y utilizo esa palabra desacierto porque es particularmente lo que la palabra de Dios define por pecado, errar al blanco, precisamente un desacierto. Y estos hombres tienen mucho desacierto en su vida, producto de la falta de discernimiento que pienso todos nosotros aquí no quisiéramos tener. ¿Amén? Pero ese es el punto por el cual tenemos que estudiar el libro de Proverbios. Debemos analizar para no tener desaciertos en nuestra vida, examinar los desaciertos del simple, el burlador y el necio, y si es posible, en el poder del Espíritu, salir de allí, porque el resultado final es grave. Recordemos la importancia de aplicar, mi hermano, la sabiduría aprendida. Eso es lo que nos enseña Proverbio. No es simplemente conocer, sino que conocer y aplicar. Aplicar la luz que recibimos para evitar el mal, como el mismo libro de Proverbios nos dice que ciertas personas que entienden la verdad, esas personas que abrazan la verdad, la senda de los justos es como la luz de la aurora, ¿ves? Que va en aumento hasta que el día esclarece. Es decir, van teniendo más sabiduría y después más sabiduría hasta el punto que esa persona logra comprender en su cabalidad al menos la mayoría de todos los aspectos de la vida. Hay algunos que no lo entienden. Hay algunos que insisten en su falta de entendimiento, de abrazar la sabiduría. Son vagos, son flojos para abrazar la sabiduría y son los mismos que después claman porque se ven en angustia y en dolor producto de sus malos hechos, porque en un momento se sintieron capaces de manejar la situación para después comprobar que no son capaces sin la sabiduría de Dios. El predicador del siglo XVII, Thomas Brooke, dijo lo siguiente,
y lo dijo de una forma muy interesante, quienes viven de acuerdo con una pequeña luz tendrán más luz. Nota lo que está diciendo, algo muy importante. Él está diciendo que quienes son capaces de aplicar lo poco que van aprendiendo, posteriormente, después tienen más luz, porque se van dando cuenta que esa pequeña luz que aplicaron les va proveyendo de más entendimiento, entonces ellos quieren más. Quienes viven de acuerdo, dijo Thomas Brooke, con un conocimiento reducido, ¿ves? No con un gran conocimiento. Algunos dicen, yo quisiera saber más. No, mira, es importante aplicar lo que ya sabes. Y dice Thomas Brooke, quienes viven de acuerdo con un conocimiento reducido tendrán más conocimiento. Quienes viven de acuerdo con una fe pequeña tendrán más fe. Es decir, que tal como dice el proverbio, el sabio que aplica irá en aumento en su capacidad de entender de luz hasta que el día esclarece, hasta el punto que él sabrá cómo conducirse y no tendrá problemas en su vida. Una cosa tendrá, paz de conciencia y tranquilidad aún en medio de las crisis, porque él sabe que su conciencia está tranquila y él puede descansar en Dios. Una de las cosas más terribles en medio de la crisis es pensar que lo que estamos viviendo es producto de nuestro pecado, por el castigo de nuestro mal. Pero cuando enfrentamos crisis y nuestro corazón no nos reprende, como expresa Pablo, podemos tener tranquilidad y dormir tranquilos y saber que Dios preparará mesas en medio de un valle de sombra y de muerte. Amén. Porque Él es mi pastor. Nada me faltará. Gloria a Dios por eso. Amén. Si nuestro corazón no nos reprende. Al observar estos individuos, el simple, el burlador, el escarnecedor y el necio, el propósito de nuestro estudio es conocer lo que no debemos hacer y conformarnos a las demandas santas de conducta que Dios nos brinda en el libro de Proverbios. Siempre recordando lo que fue nuestra introducción, que el libro de Proverbios, ¿recuerdan ustedes? No es un libro de promesas, sino un libro de propósito. Que a veces nosotros guiamos a nuestros hijos en el temor de Jehová, pero ellos toman su propia decisión. Pero al final siempre será bendecido, o en esta tierra o en el porvenir. Pero los que siguen las demandas de Dios, un día recibirán la recompensa. ¿Amén? Pero muchas veces no ocurre aquí en la tierra. El sabio salmista en un momento se angustió viendo la prosperidad de los malos, porque en el libro de Proverbios dice que los malos caerán en su mal, pero muchas veces vemos que no pasa eso. Pero el sabio del libro de los Salmos dice, hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ellos. Comprendí, entendí el final de sus vidas. Ahora mira, Thomas Brooke también dice lo siguiente respecto a esto. El recorrido más sabio y seguro es permanecer a la mayor distancia posible del pecado. Es decir, que nosotros al observar al simple, al burlador, que es el escarnecedor, al necio, al observarlo, nosotros tenemos que mirar cómo ellos actúan y decir, yo no voy a actuar de esa manera. Dice Thomas Brooke, el recorrido más sabio y seguro en esta vida es permanecer a la mayor distancia posible del pecado o de las acciones del pecador. El mejor curso o guía o camino para seguir y para prevenir caer en el hoyo es mantenerse a gran distancia. Quienes sean tan audaces o insolentes como para intentar danzar al borde del hoyo, tal vez sufran la experiencia lamentable de comprobar con su propia experiencia que para Dios es justo que caigan en dicho hoyo debido a la indolencia demostrada. En simples palabras,
quienes no toman en cuenta las palabras de sabiduría que nos dicen, ten cuidado con el simple, con el burlador y con el necio, aléjate de sus caminos, toma conciencia de la forma como ellos actúan para que tú no hagas lo mismo, no seas insolente e intentes caminar cerca de sus actos, porque cuando caigas en el hoyo, será justo que caigas en el hoyo. Después no le reclames a Dios, no le reclames a Dios por haber sido insolente e indolente con su verdad. Observemos estos ejemplos y alejémonos de ese hoyo. Mira, observemos los ejemplos de la insensatez y alejémonos del hoyo. Número 1, un panorama en el libro de Proverbios de estos personajes. El libro de Proverbios nos entrega un panorama de estos personajes. ¿Ves cuando, por ejemplo, tú estás preparando tus vacaciones, te entregan un folleto donde tú vas a ir y te entregan un panorama? No te están entregando las vacaciones propiamente tal. Tú no vas a disfrutar, por ejemplo, si alguno de ustedes tiene algo de dinero extra y ustedes quieren darse unas vacaciones en un resort, en algún lugar donde te muestran allí en una foto la comida rica que habrá. Allí tienen ciertas comidas que son exquisitas, exóticas para saborear. Hay ciertas imágenes que te presentan una playa de un color turquesa, unas arenas maravillosas, y tú dices, yo voy a estar allí. Pero te dan un panorama nada más. Todavía no experimentas eso. Bueno, aquí en el libro de Proverbios tenemos un panorama de estos personajes, pero no como para que deseemos nosotros experimentar lo que ellos viven, sino para que nos alejemos. Pero es un panorama. Te puedo asegurar que la experiencia es peor. Como la experiencia de las vacaciones al mirar el folleto va a ser mejor y más hermosa que las fotos que ves allí. Ese es en un caso positivo. En un caso negativo, el panorama que nos entrega Proverbios estos personajes nos indica que la experiencia de estos hombres vivida es mucho peor que la que nosotros podemos observar. Y entonces nos entrega un panorama para que nosotros entendamos en síntesis, resumidamente, lo que son estos individuos. Nota lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 22. Proverbios 1, 22. Mira lo que dice allí. Hace una pregunta que pretende una proposición reflexiva, ¿no? Nos está proponiendo para que nosotros reflexionemos y aún para que estos personajes puedan reflexionar. Y dice así, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Le dice el sabio de Proverbios, ¿hasta dónde vas a continuar así? ¿Cuál va a ser el límite? ¿Cuándo vas a entender que esto no debe ser así? Y le dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Ahí está el panorama. Ahí está el panorama de estos personajes para que los identifiquemos. ¿Cómo son estos personajes? Un breve vistazo de estos personajes nos revela la principal característica que cada uno de ellos tiene, o el estado en que un individuo a lo largo de su vida va avanzando. ¿Cuáles son las características de un muchacho o un muchacho que ha prolongado su adolescencia hasta la adultecencia? Sigue siendo un simple. Se convierte en un burlador y termina siendo un necio. Las distintas etapas. Tal vez aquí hay personas así. Tal vez yo no conozco tu corazón. Tú no conoces el mío. Tal vez yo estoy en un estado de esto y no me doy cuenta y tenemos que indagar en la palabra de Dios. Tal vez aquí hay algunos que son simples. O como definen algunas traducciones de la Biblia, simplones. Tal vez hay algunos simplones que ya se han transformado en burladores. Ojalá que no haya aquí ningún necio, que ya haya llegado a un punto donde ya no se puede hacer más por él. Dice que el simple, nota lo que dice allí, ama la simpleza. ¿A qué se refiere el libro de Proverbios con esto? Bueno, la simpleza es una persona que se destaca
por ser ignorante voluntariamente. Es un ignorante voluntario. Hoy lamentablemente vivimos tiempos donde los simples tienen mayor aceptación en esta vida. Estamos viviendo el tiempo de aquellos jóvenes que te dicen lo siguiente: no me des un discurso, no me des un sermón. Papá, por favor, no me des un sermón. Yo quiero todo sintético, yo quiero todo rápido. Punto 1, punto 2, punto 3, no me des más. ¿Por qué? Porque son simplones. Mira, te quiero decir algo, es imposible no tener un cierto proceso para entender ciertas cosas. Yo sé que el mundo de hoy le gusta las cosas simples, pero eso es porque el mundo está sumido en su pecado. Mira, cuando tú veas que todo el mundo acepta algo, pon atención, porque la mayoría del mundo acepta lo que está mal. Y la simpleza es algo que está mal. Por eso que tú ves que en nuestros cultos, nosotros no hacemos un mensajito así simplón. Porque la gente no puede entender más que eso. No. La gente necesita entender más que eso. Y por eso la gente vive como está. Tú a veces le preguntas ciertas cosas a las personas, le dices que lea un libro a ciertas personas y dices, no lo entiendo, porque ¿sabes qué? Ha perdido la capacidad de entendimiento las personas de hoy. Tú les dices algo y no lo entienden. Por eso que hoy es la era de los videos, porque no entienden. Y el simple es alguien que voluntariamente decide ser ignorante. A un simple jamás leerá un artículo, un simple jamás leerá un libro. No, le repelen esas cosas. Este individuo ama la ley del menor esfuerzo. Ese es el simple. Al menos a eso se refiere la palabra hebrea que define a este individuo. Es un simplón, un hombre de mente abierta. Hoy día la mente abierta es destacada como una mente correcta. No. La mente abierta, como ya lo hemos explicado otras veces, es una mente que está abierta también a todo tipo de males o de malos conceptos. También aparece el burlador. La palabra hebrea es alguien que hace muecas. Una persona que hace mueca es alguien que se ríe. Cuando, por ejemplo, un simplón que ha llegado a un punto en avance en su simpleza, como él no quiere reconocer que es un simple, mientras yo estoy hablando esto, tal vez él se agacha y hace... Es una mueca, ¿ves? Es tan sencilla la palabra que dice que este hombre, el burlador, el escarnecedor, hace mueca. Ahora el escarnecedor puede ir de una simple mueca hasta una expresión insolente con su rostro. Porque es un burlón. Él se burla de las cosas. Por eso la palabra de Dios que dice, bueno, así como tú te burlaste, dice la sabiduría, un día yo me burlaré de ti por no prestarme atención. ¿Qué es lo que está diciendo? Así en una mente judía que necesitaba ciertos elementos para comprender con figura ciertas cosas, está el hecho de que así como tú un día hiciste así, a la sabiduría después te dirá, ¿viste? Que debiste haberme escuchado. Dice que el burlador desea. ¿Notas eso? Es decir, esa palabra que aparece allí en el hebreo, se deleita. ¿En qué cosa? En burlarse. Él se deleita en la burla. Una característica del hombre simple es que para tapar su ignorancia, a veces este simple que ha llegado a este punto de burla, el hombre simple, como él tarde o temprano se da cuenta que lo que él creía por su simpleza no era tan así, entonces una característica que tiene el hombre simple para tapar su ignorancia es que comienza a burlarse de todo. Y si no recapacita a tiempo, terminará siendo un necio. Y aquí, ojo, aquí está el peligro. El necio, dice, aborrece. Él aborrece la ciencia. Es decir, en un momento, si pensamos en este como un individuo que avanzó, tristemente en decadencia,
No avanzó hacia arriba, sino que en decadencia en su vida. Este es un hombre que en un momento el papá le decía, oye, mira, déjate de hacer esto mejor, ¿por qué no lees un libro? Y al principio, ¿viste?, manifestaba, bueno, ya voy a leer, y se iba al cuarto y simplemente hacía como que lo leía y daba vueltas una hoja. Después cuando el papá le decía, oye, te dije, lee un libro, mira, enriquece tu vida, tu devocional. Y ahora este tipo ha avanzado y entonces ahora dice, estos son otros tiempos. Y pasó el tiempo y pasó el tiempo y el tipo al final se terminó siendo un necio, que ahora no solo se ríe, aborrece la ciencia. ¡Wow! La palabra que utiliza el hebreo allí puede ser un aborrecimiento intenso, como también una forma menos intensa. Simplemente una indolencia frente a algo, pero puede ser intenso. Hay gente así, que cuando tú le dices ciertas cosas, por ser un necio, se aira, se enoja contra la ciencia, no quiere reconocer que está mal y se enoja más encima, porque aborrece la ciencia, porque la ciencia lo acusa. Estoy leyendo un libro de Jay Budziszki, un gran filósofo cristiano, o al menos de línea cristiana, porque recuerda que algunos que se manifiestan como cristianos a lo mejor nunca han tenido la experiencia real de abrazar a Cristo, pero al menos él entiende que los conceptos cristianos son correctos. Y él en su libro, un libro muy interesante que habla de la moralidad, él dice que algunos en el día de hoy detestan que se les diga que hay una moral absoluta, que está allí innata en el hombre, que el hombre la encuentra en sí mismo y que no es algo que de alguna manera alguien se la transmitió como una construcción social. Y dice él que hay ciertas personas que se airan contra aquellos que hablan de la ley natural del hombre, que es la moralidad. Claro, porque sabes, si hay una ley moral que nosotros no creamos, sino que Dios puso en nosotros, entonces nosotros estamos condenados si la infligimos. Entonces el hombre necio se aira contra esa ciencia, se aira contra eso, se enoja contra quien le dice que está mal. Eso es un panorama que nos da el libro de Proverbios, del simple, que no le interesa nada, que después se transforma en un burlón y que, ojo, puede convertirse en un necio. Ahora, no solamente tenemos que ver un panorama de estos hombres, sino también una proyección de estos personajes. Un panorama de estos personajes, una proyección de estos personajes. Primero el libro de Proverbios nos muestra quiénes son estos personajes, pero ahora nos está mostrando una proyección. Es cuando, por ejemplo, los economistas hablan de la proyección económica, dicen, bueno, esto es lo que teóricamente por lo que está pasando va a ocurrir. En el caso del libro de Proverbios, aquí hay alguien sobrenatural que inspiró este libro. Por lo tanto, esto no es una especulación, esto no es algo que puede ocurrir, esto es algo que va a ocurrir. ¿Ven la diferencia? Porque quien lo está diciendo y quien inspiró el libro de Proverbios, ¿quién es? Dios. Y Dios todo lo sabe. ¿Amén? Entonces esta proyección es muy importante que pongamos atención aquí. ¿Cuál es la proyección que encontramos en el libro de Proverbios de estos personajes? ¿Qué va a ocurrir con estos personajes? Puede ser que el libro de Proverbios nos dé un orden proyectivo en la vida. Puede ser que el libro de Proverbios nos dé un orden proyectivo en la vida de un mismo personaje, como estamos hablando. Como ya hemos explicado, es decir, las etapas de un mismo personaje. Es decir, que el simple, como ya decía, se convierte tarde o temprano en un necio. Y allí el gran peligro, porque nota lo que dice la Biblia, dice el necio en su corazón. ¿Ves? Es un hombre que comenzó con simpleza, por eso los padres tenemos que abusar a nuestros hijos a que no sean simples. El muchacho que es simple, que después se burla y se convierte en necio, dice la palabra de Dios que dice el necio en su corazón que no hay Dios. Pero nota lo que dice el salmista, dice que el necio se lo dice a sí mismo. ¿Por qué? Porque es un necio. El necio no es que sepa que él no está mal,
Él está tan cauterizado en su conciencia que no quiere reconocer que está mal, porque si reconoce que está mal, se derrumba todo lo que él es. Y él abraza la necedad. Entonces él mira los cielos esplendorosos. ¿Ves cuando nosotros vemos esas lunas maravillosas? Que uno se pregunta y dice, ¿cómo el necio puede decir que no hay Dios? ¿Quién puede haber creado todo esto? Mira lo esplendoroso de la naturaleza, mira nuestra vida, mira nuestro alrededor. Pero el necio tiene que repetirse a sí mismo, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios. No, mira, esto que ve, no hay Dios. Porque si él reconoce que hay Dios, él sabe que su necedad un día tendrá que rendir, ¿qué? Cuentas. Entonces él se quiere a sí mismo engañar, dice el necio en su corazón. Lo repite, no hay Dios, no hay Dios. Mira lo que dice el salmista ahí en el Salmo 53:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice, se ha ¿qué? Corrompido. Notas que hubo un tiempo en que él estaba fresquito como una lechuga, pero que terminó marchitándose y se corrompió. La idea de la palabra en el hebreo es se han arruinado, se han estropeado. ¿Por qué? Porque no hubo quien detuviera su simpleza, no hubo quien detuviera su burla al punto que se arruinó. ¿Te das cuenta? Porque nosotros en nuestra iglesia no necesitamos un mensaje que nos diga, ¡ay, qué lindo que es el mundo todos juntos reunidos aquí! ¿Ves? Porque en la manera que somos exhortados por la palabra de Dios, animados por la palabra de Dios. Algunos dicen, yo quiero un culto que me anime. ¿Sí? ¿Tú quieres un culto que te anime? ¿Qué mejor culto que corrija el pecado para que no lleguemos el día de mañana a ser un necio? Que corrija nuestra simpleza, que corrija nuestra burla de las cosas, para que el día de mañana no seamos unos necios. De ahí que es tan importante detener ciertas manifestaciones a tiempo. ¿Cuáles son las características del simple, pero que aún está a tiempo de detener su ruina? Aún está a tiempo de no corromperse al punto de arruinarse como persona. Bueno, el simple le es fácil tragarse todo lo que le dicen. ¿Eres tú una persona que se traga todo lo que le dicen? Tú ves a tu hermano que se traga todo lo que le dicen. Tú ves a tus hijos que se tragan todo lo que le dicen. Si todo el mundo habla lo mismo, ¿no será que están errados? Y que es otra la raíz de las cosas. ¿Pero qué hace el simple? Se traga todo lo que le dicen. ¿No será que mejor preguntemos qué libro puede ampliar mi forma de pensar antes de avalar lo que dicen los necios? Pero el simple le es fácil tragarse todo lo que le dicen. De hecho, la palabra, como les decía, que habla del simple, viene de una raíz que significa ser accesible. De ahí abierto de mente, ser accesible. Todos pueden acceder a su mente, todos pueden poner su granito de arena en su mente. De ahí, por ejemplo, que hoy tenemos esa palabra, el multiculturalismo. ¿Ves esa palabra? Que hay hoy en día en boga en la sociedad, el multiculturalismo o el pluralismo. Y todo el mundo dice, qué correcto que es eso, el multiculturalismo, wow. Yo soy un multiculturalista. Es decir, que yo acepto la mente del hindú, acepto la mente de todo el mundo. ¿En serio? Yo te quiero decir algo. No toda religión es correcta. Uy, eso se vería muy feo si lo pongo en Facebook hoy. Pero es la verdad. Solo Dios es veraz. Y Dios ha revelado la forma correcta de adoración. Y no es hinduista. No es maometana. No tiene que ver con Alá. Aunque a algunos les moleste. No es el mismo Dios. Pero el simple se traga todo. De ahí que dice Proverbios capítulo 14, versículo 15, el simple todo, ¿qué? ¿Qué dice allí? Todo lo cree. Proverbios 14, 15, el simple todo lo cree. Mas el avisado, y ahí aparece en nuestra Reina Valera una palabra mira, que es una palabra que ya hemos estudiado, que ahí se traduce por mira, en la palabra bin, es decir, que tiene discernimiento. El avisado, ¿ves? El avisado es aquella persona que le avisaron.
¿Cómo fue avisado ese hombre? Bueno, ese hombre fue recopilando verdades en su mente. ¿Ves cuando alguien te avisa? Mira, ¿sabes qué? No vayas por esta ruta. ¿Por qué? Me avisaron que están trabajando y hay un hoyo allí. Es decir, ese hombre tomó la instrucción y la abrazó y dijo, no vayas por allí. Es un avisado, es alguien que no es simple, es alguien que cuando ve un artículo lo lee hasta el final porque quiere instruirse. Él hace su devocional todos los días porque quiere conocer a Dios. Es un hombre que no se traga todo lo que le dicen, que cuando escucha algo dice, a ver, déjame comprobarlo, voy a comprobarlo. Y aunque le cuesta trabajo, aunque le lleva un tiempo más que a otros, pero después él dice, eureka, lo entendí. El simple todo lo cree, mas el avisado, el que discierne, el que comprende, mira bien, discierne bien sus pasos. En segundo aspecto, el simple es fácil presa, ya que él todo lo cree, es fácil presa para la tentación. Ese hombre cae rápido en la tentación. Tú eres un simple, tú eres una persona que no es capaz de estudiar la palabra de Dios, de indagar un poco más en ciertos temas. Tú prefieres ver las telenovelas antes de leer un libro. Es muy probable que tú serás vulnerable a la tentación, tarde o temprano. ¿Tú prefieres ver las series antes de leer un buen libro? Los libros no crecen en su adquisición. Nadie quiere leer. Qué aburrido que es leer, ¿sí? Pero el avisado mira bien sus pasos. El simple es fácil presa para la tentación porque es simple. Mira lo que dice Proverbios capítulo 7, versículo 7. Proverbios 7:7 dice, vi entre los simples. ¿Ves? Ahí está el sabio Salomón, el sabio que recopiló lo que otro sabio miró. Y dice, vi entre los simples, aquellos que todo lo creen. Consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. O como dice la Nueva Versión Internacional, un falto de juicio. Claro, porque como es simple, no tiene la capacidad de criterio, de crisis, de evaluar bien las cosas. No es crítico en algunas cosas. Ojo, que algunos dicen que la crítica es mala, no necesariamente. Una persona crítica es una persona que está evaluando las cosas. Y este muchacho era falto de entendimiento, falto de juicio. Y nota lo que dice el versículo 21, luego que la tentación se manifiesta a través de una mujer inmoral, ¿ves? Pueden ser muchos tipos de tentaciones, dice en el versículo 21, que por ser falto de entendimiento, por no tener la capacidad de crisis, por no tener la capacidad de criticar, por no ser avisado, por menospreciar leer un libro y entender y decir, mira, yo pensaba que las cosas eran distintas, y ahora que me di el tiempo de leer un libro, en mi tiempo libre, fui leyendo este libro de a poco, hasta que lo leí todo. Y entonces, a diferencia de ese tipo de hombre que es capaz de aceptar la importancia de conocer más acerca de Dios y de conocer las cosas que le rodean, entonces como este hombre no estaba avisado, dice el versículo 21, que la inmoralidad o la mujer inmoral lo rindió. ¿Eso va a pasar contigo, jovencito? ¿Eso va a pasar contigo, hermano adulto? Que eres simple, lo rindió, es decir, la palabra da la idea de conquistar, doblar, lo sometió, con la suavidad de sus muchas palabras le obligó. Nota lo que dice, literalmente esa palabra es empujar en el hebreo. ¿Viste cuando alguien está dubitativo de algo? Pero alguien dice, dale, vamos, entremos. Porque no fue capaz de alejarse de allí, lo obligó. Con la suavidad de sus muchas palabras lo obligó, con la salamería de sus labios. Esa palabra salamería es que le empieza a decir cosas lindas. Hay algunos hombres que dicen, o algunas mujeres que dicen, es que él o ella me decía cosas que mi esposo no me decía, que mi esposa no me decía. Salamerías. El hombre inteligente, el hombre que no es simplón, dice, mira, a mí no me interesa lo que me diga, yo tengo un compromiso con Dios y con mi esposa. Al punto, versículo 22, esa palabra es interesante, no puede pasar desapercibida porque instantáneamente, ¿ves? ¡Pum! Cayó. Se marchó tras ella y dice, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Nota que hace un paralelo, pero dice que no es un necio todavía, dice que es un joven simplón
que como el necio fue rumbo al precipicio. Porque este muchacho simplón podría haber cambiado su rumbo y no ser un necio, pero ya actuó como un necio. Porque se dio. Pero si el simple no es alertado para abrazar la verdad tarde o temprano, lamentablemente se terminará convirtiendo en ese burlador que será después un necio. Pero sin embargo hay remedio para el simple, ¿sabías tú? Hay remedio por si yo soy simple, si yo advierto que yo soy un simplón, que me gusta todo fácil, hay remedio para mí, gracias a Dios, amén. Nota lo que dice el Salmo 119, 130. Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Qué hace entender a los simples? La exposición de sus palabras. Pero si el simple no es alertado, puede transformarse en un burlador. ¿Cómo es un burlador? Bueno, en primer lugar, lo hace no reconociendo que está mal a través de sus burlas. Nota lo que dice Proverbios 13:1. Proverbios 13:1, mira lo que dice allí. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. ¿Sabe lo que hace el burlador? Ah, sí, claro, ¿cómo no? El burlador, aún así, todavía tiene remedio, ¿sabías tú? Todavía tiene remedio. Nota lo que dice Proverbios 19:25. Proverbios 19:25. Ojo, el muchacho simple o el hombre simple, porque algunos prolongan su adolescencia, sigue siendo un simple todavía no ha caído en aspectos mayores, pero sigue siendo un simplón, uno que no entiende la importancia de preparar su corazón, de afirmar su corazón, es un simplón. O si lee, no lo aplica, porque viste lo que dice, lo que veíamos al principio, ¿no? Lo que dijo Thomas Brooks, que el hombre que aplica lo poco que sabe irá adquiriendo cada vez más luz. Pero mira lo que pasa con este hombre, mira, todavía tiene posibilidades de salvarse en la vida, porque mira lo que dice Proverbios 19:25, hiere al escarnecedor y el simple se hará avisado. Hiere al escarnecedor o al burlador, en la misma palabra, el que se burla, hiérelo, y el simple será avisado. ¿Sabes que muchos dicen acá que quizás, por ejemplo, por castigar a un burlador, el simple al mirar el castigo que se le dio al burlador, considera? Pero no hay pocos que también creen, y yo me adhiero a ellos, que aquí está hablando de la misma persona. Es decir, que cuando el escarnecedor es herido por su maldad, y ya vamos a entender a qué se refiere la Biblia con eso. ¿Sabes? Aquel que es escarnecedor o burlón, al haber sido herido, se hace avisado. Se da cuenta que no es cosa sencilla ser un simplón y burlarse de las cosas de Dios. Y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. Por haber sido avisado y entender, adquirirá entonces la ciencia y el conocimiento que le falta. Es decir, ese que fue herido, que era un burlador, siendo simple, dice, ahora entiendo, no debía haber hecho eso. Por eso, mis amados hermanos, es tan importante que nosotros hagamos algo cuando advertimos a alguien que actúa de esta manera, sea un hijo, sea un nieto, sea un hermano, sea quien sea, nosotros debemos producir heridas en esa persona. Ahora, la palabra herida puede significar desde un golpe que infringe dolor. A veces los padres tenemos que disciplinar con dolor a nuestros hijos. O también puede ser el producir angustia, pesar en una persona. Hay personas que no les gusta que les digan están mal y que les produzcan un pesar en el corazón. No les gusta eso. Pero ¿sabías que eso es bueno? De hecho, por ejemplo, esta palabra que se traduce por herir en el libro de Proverbios, que puede significar desde dar un golpe hasta producir angustia, se traduce en 2 de Samuel capítulo 24, versículo 10, como un pesar.
Dice que después que David le dijeron, no censes al pueblo, él lo censó. Dice que David, una vez que hubo censado al pueblo, dice que le pesó en su corazón. No es que alguien vino y le pegó un palo. No es que alguien vino y le dio un azote. No, porque él era ¿quién? El rey. Pero David se olvidó que había un rey por sobre él. Amén. Y le pesó, porque el Espíritu Santo de Dios lo redarguyó. ¿Ves? ¿Sabes cuál es la idea de herir muchas veces? Es producir angustia en una persona, es cargarlo. Muchas veces nuestros hijos llegan a un punto donde ya no puedes darle un azote, ya son grandes. Pero lo que nunca debemos hacer es no producir pesar en el corazón de quienes amamos. ¿Amén? Está mal lo que estás haciendo. Dios te pedirá cuentas por lo que estás haciendo. Y mi amado hermano, cuando un hombre no es llevado a entender que lo que está haciendo está mal, le moleste, se enoje, se irrite, hazlo, porque tú estás tal vez salvando a una persona del hoyo. Hay algunos que se enojan, se irritan, se molestan, dejan de hacer cosas. No, ahora yo no quiero servir al Señor porque me han molestado. Necio, lo están haciendo porque te aman y tú no quieres entender y cambiar tu actitud. Quieren sacarte del hoyo y no quieres entender. ¿Cuál es el resultado de no salir de la simpleza y liviandad burlona de la vida? Convertirse en un necio. Y dice Proverbios 27:22, te lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Aunque al necio lo muelas y lo remuelas y lo machaques como al grano. ¡Wow! ¡Qué imagen! ¿Ves? Cuando tú tienes el grano y lo mueles. Dice, aunque al necio lo muelas, Proverbios 27:22, aunque al necio lo muelas y lo remuelas y lo machaques como al grano, no le quitarás la necedad de él. ¡Wow! ¿Te das cuenta por qué es importante salir de la simpleza? ¿Te das cuenta por qué es importante poner pesar en el burlador? Porque llega un punto donde aunque trates de quitar la necedad, lo muela, vamos a ver si logramos, ya no se puede, ¿sabe por qué? Porque la necedad ha pasado a ser parte de su vida, es el mismo ADN con él. Un panorama, una proyección, terminando, una provisión. ¿Cuál es la provisión para estos tres personajes? Bueno, terminamos hoy allí en Proverbios 2, del 2 al 7. Simplemente los vamos a leer porque ya se fue el tiempo. Proverbios 2, del 2 al 7. Esa es la provisión para estos individuos. Para todos nosotros, si es que nos damos cuenta que somos simplones, que hemos llegado a burlarnos de ciertas cosas. Proverbios 2, del 2 al 7, lo voy a leer también en la Nueva Versión Internacional. Dice el versículo 2, si tu oído inclinas, atención, allí comienza todo, de dejar de mirar el Facebook o el Instagram o el Snapchat. Si tu oído inclinas, atención es la idea, hacia la sabiduría y de corazón te entregas, rendición. No basta simplemente con oír y ser un oidor olvidadizo. Hay que ser un hacedor de la obra, dice Santiago. ¿Amén? Rendición. Te rindes a la inteligencia. El oído atento y el corazón humillado. Ese es el punto. Si llamas a la inteligencia, es decir, si le dices, por favor, socórreme, la llamas, le clames a la inteligencia. Ahora sí, yo voy a dejar de ser un simplón. Voy a ir a mi casa, voy a hacer un plan de lectura. También voy a indagar un poco más. ¿Sabes por qué? Voy a llamar, puede tener disposición. Esa es la idea. Atención, rendición, disposición. Si la buscas como a la plata, como un tesoro escondido, entonces ahí se va a lograr el propósito. Comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría. Conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Él reserva su ayuda para la gente íntegra y protege a los de conducta intachable. Los protege, porque no serán simplones,
no serán burlones, no serán necios, que como dice el libro de Proverbios, a sus prisiones va, al hoyo. Amén, iglesia. Tengamos cuidado y examinemos nuestras vidas. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.